A veces, el cambio llega sin aviso. No golpea la puerta, no avisa, no pide permiso. Simplemente entra, arrasa con lo que conocías y te deja frente a un espejo que ya no refleja a la misma persona. Así fue para Daniel. Un hombre común, con rutinas seguras, con la falsa sensación de que la vida seguía un plan trazado por alguien más. Cada día era igual, el café a las 8, el trabajo a las 9, la cena frente a una pantalla, y la idea de que mañana sería igual. Pero ese mañana nunca llegó. Todo comenzó con una llamada. Breve, fría, impersonal. Su empresa había decidido prescindir de él. Reestructuración, dijeron. Una palabra que sonaba a progreso, pero que en realidad significaba vacío. Colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. No sabía si debía enojarse, si debía llorar, si debía fingir que nada pasaba. Se limitó a sentarse en silencio. Ese silencio que, al principio, asusta, pero que, con el tiempo, enseña. Las semanas siguientes fueron una sucesión de derrotas pequeñas. El rechazo de una entrevista, la indiferencia de un mensaje no respondido, el eco de un ya hablaremos que nunca se cumplió. Lo que más dolía no era la pérdida del trabajo o de la estabilidad, sino la pérdida de sí mismo. Había vivido tanto tiempo siguiendo un papel, que ahora que el guión se había acabado, no recordaba quién era sin él. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Daniel decidió caminar sin rumbo. No buscaba nada, solo escapar de sus pensamientos. El aire era frío, y en ese silencio sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vulnerabilidad. Se sentó en un banco, y de repente, sin saber por qué, rompió a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de cansancio. Cansancio de pretender, de sostener una vida que ya no le pertenecía. Y entonces, algo cambió. No afuera, sino dentro. Entre los restos de su desesperación, una pequeña voz comenzó a surgir. ¿Y si esto no fuera una pérdida, sino una invitación? Esa noche, revolviendo entre cosas viejas, encontró el viejo libro de su padre, Meditaciones de Marco Aurelio. Lo había visto 1000 veces, pero nunca lo había abierto. Hasta ahora. Las páginas olían a tiempo, a historia, a sabiduría antigua. Leyó una frase que lo detuvo. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Daniel cerró el libro y respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió que el aire no le pesaba. Aquellas palabras no le devolvieron el trabajo, ni la pareja, ni las certezas. Pero encendieron algo más poderoso, una nueva forma de mirar. Pasaron los días. Daniel comenzó a leer cada mañana, a subrayar frases, a reflexionar sobre cada palabra. Descubrió que la filosofía estoica no era una teoría lejana, sino una forma de vivir con dignidad incluso en medio del caos. Comenzó a escribir en un cuaderno, pensamientos, miedos, preguntas. Se dio cuenta de que nunca había aprendido a estar solo, porque siempre había temido el silencio. Pero en ese silencio, poco a poco, encontró respuestas que nadie más podía darle. Comprendió que la vida no se trata de controlar lo que ocurre, sino de elegir cómo responder a ello. Que no somos dueños de lo que sucede, pero sí de nuestra actitud. Que la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la serenidad con la que se lo abraza. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana, Daniel escribió algo que más tarde se convertiría en su lema. No necesito que el mundo esté en calma para estar en paz. Con el tiempo, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento entre los árboles, el olor a café recién hecho, la mirada amable de un desconocido. Se dio cuenta de que la belleza siempre había estado ahí, pero él estaba demasiado ocupado corriendo detrás de cosas que creía importantes. Un día decidió volver al lugar donde solía ir con su pareja, un acantilado frente al mar. El cielo estaba gris, el mar rugía con fuerza, y las olas golpeaban las rocas con la misma intensidad con la que él había sentido su dolor. Pero, por primera vez, no se resistió. Se quedó quieto, observando. Entendió que el mar no pide permiso para ser tempestuoso, ni se disculpa cuando está en calma. Simplemente es. Y en ese momento, comprendió que él también podía ser así, aceptar sus tormentas sin odiarlas. Ese día, Daniel dejó algo en el acantilado, una carta que había escrito a sí mismo semanas atrás, llena de reproches, culpa y miedo. La dobló, la sostuvo entre las manos y la dejó volar con el viento. No era una carta de despedida, sino de liberación. Los meses siguientes no fueron perfectos.
La vida siguió siendo impredecible. Hubo días buenos y días duros. Pero ahora, Daniel no huía de ellos. Cuando alguien lo traicionaba, pensaba, no controlo sus actos, solo los míos. Cuando algo salía mal, repetía, esto también pasará. Y cuando la ansiedad lo golpeaba, respiraba hondo y recordaba, no es el peso lo que te rompe, sino cómo lo cargas. Una noche, mirando las luces de las ciudades de su balcón, comprendió que todo lo que había perdido le había hecho ganar algo más valioso, la capacidad de estar en paz incluso cuando el mundo se desmorona. Ya no buscaba felicidad, buscaba serenidad. Ya no deseaba tener más, deseaba necesitar menos. El estoicismo le había enseñado que no se trata de cambiar el mundo, sino de aprender a caminar en él sin perderse. Pasó el tiempo. Daniel consiguió un nuevo trabajo, más humilde, pero también más humano. Volvió a sonreír sin miedo. Volvió a confiar, sin depender. Había comprendido que la vida no es una línea recta, sino una serie de ciclos. Que no se trata de volver a ser quien eras, sino de convertirte en alguien más sabio después de cada caída. Una tarde, volvió a abrir el libro de meditaciones. En la última página, escribió con calma. El día que todo cambió no fue cuando lo perdí todo, sino cuando aprendí a soltar. El dolor no me destruyó. Me transformó. Ya no busco tener control, busco tener paz. Cerró el libro, lo dejó sobre la mesa, y salió a caminar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Mientras caminaba, recordó las palabras de Epicteto. No es lo que te ocurre lo que te define, sino cómo lo enfrentas. Y así, paso a paso, Daniel entendió que la vida no necesitaba ser perfecta para ser hermosa. Porque la perfección no está en no caer, sino en seguir caminando a pesar de todo.